Tenemos el tono y el timbre. We have to choose between change and more of the same. La We velocidad have to choose between looking backwards and looking forwards. y el ritmo. We have to choose between our future and our past. La voz de Barack Obama parece muy natural, pero la mayoría de los políticos trabajan muy duro para conseguir un sonido que impresione a los votantes. El lenguaje corporal y sobre todo el tono de voz tienen un profundo efecto en cómo nos comunicamos. Normalmente, conforme la gente va subiendo de nivel, va haciéndose más perceptible y es más probable que tenga un preparador. Por eso, al final, la mayoría de los políticos que están en la cima han tenido en cuenta su lenguaje corporal y sobre todo su tono de voz y lo profunda, modulada y lenta que es su voz. Now, I personally think they had ideas, but they were bad ideas. They were bad ideas for America. All of the... Las políticas tienen un obstáculo adicional para conquistar a los votantes masculinos. Las investigaciones demuestran que la voz de una mujer afecta a la parte emocional del cerebro del hombre. Por eso piensan automáticamente que las mujeres son muy emocionales cuando hablan. So shame on you, Barack Obama. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher proporcionó un caso de estudio de la voz para el imitador británico Steve Mallon. Esta es Thatcher en 1960 cuando llegó al Parlamento. Very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. It really is because of the... Lo más interesante de Thatcher aquí es que es muy joven, es una treintañera, y todo el mundo a esa edad tiene un sonido mucho más joven. Llega muy alto, pero con el paso de los años ha ido bajando porque no sonaba muy bien. Sonaba condescendiente, muy alto. Cuanto más alto es el tono, más chillona suena la voz y menos credibilidad se le da. De hecho, es algo muy negativo. Nuestras voces se vuelven ligeramente más graves conforme nos hacemos mayores, pero parece que Thatcher le echó una mano a este proceso. Avancemos hasta el año 1983, justo después de ganar un segundo mandato como primera ministra. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Como política, ha aprendido que un sonido agudo no va a ayudarle a ganar las elecciones y que esa, me atrevo a decir, voz ronca y sexy puede hacerlo. Las pruebas eran evidentes, y aunque se suponía que la señora Thatcher estaba siendo entrenada, a menudo su voz natural se reafirmaba. I must say I can't stand those who carp and criticize when they ought to be congratulating Britain on a magnificent achievement. En este momento de su cargo, aunque la voz era grave y la estaban entrenando para que fuera así, Just wait a little more patiently. After all, not all results are in yet. cuando se emociona esa antigua estridencia sigue volviendo. ¡No soporto a... Those who carp and criticize. Si se quiere llegar a ser un político importante, se debe saber cómo pronunciar una buena frase. Conocido como el gran comunicador, el presidente Ronald Reagan era famoso por su habilidad para mover a la multitud con su voz. Mr. Gorbachev, tear down this wall. De los políticos actuales, Barack Obama destaca por su efecto en el público. ¿Cómo lo hace? Thank you, Iowa. You know, they said this day would never come. Obama ha utilizado su voz para que se ajuste a su cuerpo y para conseguir gravedad y una respuesta masiva. La melodía de su voz provoca a la gente. Se unen al ritmo de sus palabras conforme fluyen y se creen parte de ellas. Es un buen truco de oratoria.
They said our sights were set too high. La cadencia y el ritmo son hipnóticos. Habla marcando el compás. Es un modelo de predicador baptista. They said this country was too divided. Lo que tiene es una resonancia increíble en su voz cuando dice dijeron. Es casi como si hubiera una reverberación en la voz. Y además construye la subida de la voz. Aquí empieza abajo, después sube hasta aquí y después hasta aquí. Y luego hace esa larga pausa. Y después deja que el público disfrute. We are one nation. We are one people. And our time for change has come. Es tan poderoso porque lo que hace es que no importe lo que está diciendo. Porque su voz te dice cómo deberías sentirte con lo que dice. Las palabras son irrelevantes. Puede que ni siquiera recuerdes el mensaje cuando te deje de hablar, pero sí que sientes algo muy, muy potente. John McCain tiene un estilo muy diferente. I didn't just tell you what the polls said you wanted to hear. I didn't tell you what I knew to be false. I didn't try to spin you. John McCain utiliza su voz casi totalmente al contrario de como lo hace Barack Obama. Aquí McCain está hablando la noche que ganó las primarias de New Hampshire en 2008. I just talked to the people of New Hampshire. I talked about the country we love. ¿Qué es lo más interesante aquí? Está leyendo su discurso, mantiene la mirada hacia abajo casi todo el rato, así que las palabras son muy importantes para él. Tiene una voz algo nasal. Habla desde la parte de arriba y tiene un poco de acento. Junta mucho las palabras. Parece que estés oyendo a un vendedor de algo o algún técnico. Está diciendo, no soy el presentador de Mr. Slick, no soy una persona que va a cautivarte con el ritmo de mi voz, voy a decirte cómo es. El sonido sencillo de McCain concuerda claramente con las palabras de sus discursos. Hace virtud del hecho de ser tan serio. Tony Blair es otro orador público consumado, un maestro a la hora de juzgar cómo entonar su actuación vocal. And I say to the people of this country, we ran for office as New Labour, we will govern as New Labour. Pero nuestros expertos han identificado al menos un momento en el que su actuación fue casi demasiado perfecta. Es la mañana del 31 de agosto de 1997. Tony Blair acaba de recibir la noticia del fallecimiento de la princesa Diana. Todos los ojos están puestos en él. I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family. Tony Blair, en esta parte del vídeo, está explotando fantásticamente la pena. No digo que no haya una pena real en este vídeo, pero no creo que la muerte de la princesa Diana le afectara tanto como intenta demostrar aquí. Normalmente su expresión oral es muy rápida, casi como si se tratara de una ametralladora. Y cuando alguien está siendo auténtico, cuando está sintiendo algo verdaderamente, su manera normal de hablar no suele variar tanto. La expresión oral de Blair parece estudiadamente lenta. Sons, the two boys. Our hearts go out to them. Se puede oír cómo a veces respira profundamente. Hace que su voz sea algo menos poderosa, más triste. Utiliza muchas pausas. Y puedes ver cómo se prepara para actuar. We are today a nation in Britain in a state of shock. Y después hace la declaración. Y la voz no suena natural. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain.
Y puede verse también como traga profundamente, por la tristeza también. Como el resto de aspectos de nuestro lenguaje corporal, nuestra voz puede ser difícil de controlar. Puede delatarnos, sobre todo cuando estemos bajo presión. La víspera de las decisivas primarias de New Hampshire de 2008, a Hillary Clinton le formularon una pregunta por la que mucha gente cree que cambió el rumbo de la contienda. Passionately believe it was the right thing to do. Y de repente, el tono de voz de Hillary cambió. I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards. Muchos comentaristas creen que este momento ayudó a que el voto fuera a su favor. Pero la emoción que salía de su voz, ¿fue real o falsa? It's not just political, it's not just public. I see what's happening. And we have to reverse it. And some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down. It's about our country. It's about our kids' futures. And it's really about all of us together. Esto es difícil porque en ese punto de la campaña se le había acusado varias veces de ser un poco dura, un poco fría. Era como si estuviera obligada a demostrar que era una mujer y que debía mostrar alguna emoción. And some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down. It's about our country. Su voz se hace más queda e incluso se quiebra en la palabra elecciones. Su voz empieza a venirse abajo. Si escuchan su voz, si se centran en ella, puede oírse cómo se quiebra conforme va hablando. Muchos políticos lo han practicado hasta sabérselo de memoria. En este caso suena real. Aunque otros no están tan seguros. It's about our country. It's about our kids' futures. Si estuviera siendo cínico y le hubiera enseñado a Hillary a llorar en algún momento, este sería el ideal. El lenguaje corporal es un paquete. Los gestos, las expresiones faciales y el sonido de la voz.